Este es el podcast de Abrazo Grupal, yo soy Luis Ruiz y cada semana voy a platicar con personas a las que admiro, que me inspiran, con las que conecto y que siento que tienen cosas que decirte a ti sobre tu vida, el mundo, los sueños que a veces parecen imposibles y las cosas que podemos hacer para que todo sea mejor. Hoy platicaré con Ale, mejor conocida en redes sociales como Libros, creadora de contenido sobre literatura sáfica y LGBT para adolescentes y jóvenes. Con tan solo 19 años, Ale conecta con sus cientos de miles de seguidoras y seguidores a través de un acto que muchos dicen que los más jóvenes ya no hacen: leer. Pero no lee cualquier cosa, se dedica a leer y hablar de libros que narran el amor entre mujeres, ese que sigue siendo tan invisibilizado entre las narrativas mainstream de la cultura popular. Te invito a escuchar esta plática con ella porque su voz y sus ideas son un ejemplo de lo que pasa cuando se toma en cuenta a las personas más jóvenes, sus inquietudes y sus sueños. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Hola, soy Ale. Eh, Tengo 19 años. Ay, no sé. Tengo 19 años. Me gusta mucho la danza y soy activista. Y crecí en una casa en donde estos temas no eran nada hablados, no eran nada aceptados. Entonces yo conocí sin saber mucha terminología y todo lo que aprendí, lo aprendí por mi cuenta porque mi escuela tampoco nos enseñaba nada. Entonces, para el día que yo conozco el término activista, ya era activista, solo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Entonces, como activamente, yo creo que llevo año y medio siéndolo, como siendo consciente de que lo soy, pero en realidad yo creo que desde que empecé a hablar en redes sociales de lo que hablo, que son libros con representación LGBT, Ujú. este, desde que empecé soy activista como inconscientemente, porque mi propósito siempre fue como, es que quiero cambiar las lecturas actuales, quiero que todos dejen de leer a personajes blancos y heterosexuales. Y en mi cabeza era solo eso, era como, quiero cambiar las lecturas, y ya después fue como, estoy en todo un movimiento que yo ni sabía que existía. Mi mamá es hasta la fecha muy religiosa. Ahorita ya hizo las paces como con todo este concepto que siento que es la mejor manera de presentarle a alguien religioso como la sexualidad, que es de que, güey, si Dios hizo a todo el mundo, pues Dios eligió que yo fuera así, y ni modo, así también me quiere, ¿sabes? Y mi mamá es como, tienes razón. Pero obviamente ese fue un proceso muy largo para que llegáramos a que ella pudiera pensar así. Pero yo durante todos mis años de vida, desde chiquitita, fue como, es que estás divina, seguro vas a tener un montón de novios. Y llegué a mis 15 y yo de verdad a los 15, 14 era una niña muy, muy, muy bonita y muy como heteronormada, pero a la fuerza. O sea, desde ese momento era como, ¿y quiénes van a ser tus chambelanes? Porque tienes que elegir niños guapos, no puedes dejarte. O sea, como que siento que si no hubiese crecido como en tanta heteronorma forzada, yo me habría dado cuenta mucho antes de mi sexualidad, pero como crecí en un ambiente tan, tan cerrado, también por parte de mi papá, porque él era de esos hombres que es como, ay, es que los gays todos quieren conmigo, porque yo soy muy guapo y Ya. yo. ¿Qué? O sea, ¿sabes? Como no es por tirarle hate a mi papá, pero es como esos pensamientos no tienen sentido. Entonces, sí siento que, o sea, que yo crecí como en un ambiente en donde a huevo era hetero y no me di cuenta antes. Desde que te conocí, yo te conocí hace poco porque yo soy mucho más grande que tú y de repente siento yo muy anciano. Desde la vez que te vi en Guadalajara y dije de que ¿cuántos años tienes? Y tú de que voy a cumplir 19 y yo, ¿qué? Pero algo que me impresiona mucho es como esta claridad de conceptos, que creo que viene también con la lectura, ¿no? Es una persona que lee profesionalmente de muchas formas desde muy chiquita, pero esta conclusión a la que llegas, ¿no? De si no, o sea, si hubiéramos tenido otros contextos, pues claro que nos hubiéramos dado cuenta antes, ¿no? Y claro Claro. que a veces sí me gusta, a veces no, porque me duele un poco, pero a veces sí me gusta pensar en qué personas seríamos todes si no existiera como esta imposición. Seguramente habría más personas LGBT, de eso estoy seguro. Totalmente, totalmente. Sí, Sí. porque aparte creo que como personas LGBT sabemos, ¿no? No sé si es un secreto a voces, que hay muchas más personas LGBT de las que la gente cree, ¿no? Esas personas que te tiran la onda en secreto, esas personas que se acercan y te dicen de que, por favor, no digas nada, pero confío en ti, etcétera, ¿no? Justo, justo. Aparte siento que a mí me toca muchísimo como verlo, porque
leer es algo que habla mucho de ti, aunque tú no lo creas. O sea, como no vas a tener un libro favorito solo porque sí, creo que tus libros favoritos dicen mucho de ti. Am, entonces de repente llega gente a mis mensajes directos que es como, oye, es que leí este libro que recomendaste, un libro súper LGBT y se volvió en uno de mis libros favoritos. La verdad es que yo no estoy como cuestionando mi sexualidad, yo creo que soy hetero o yo sí estoy cuestionando mi sexualidad y este libro me está ayudando. O sea, como que sí siento que por la forma en la que crecimos muchas veces, chance habrá gente que nunca llegará a descubrirse y chance Qué habrá fuerte. gente que cuando sea muy tarde, ¿no? Que nunca es muy tarde, pero la sociedad sí tiene este concepto de que si no eres jovencito y no saliste del closet, ya no puedes salir del closet. O sea, Claro. entonces sí siento que muchas veces sí es por la forma en la que crecimos y estaría padrísimo cuestionarnos un qué habría sido si no hubiésemos crecido así, pero a la vez no se puede, pues quién sabe. Sí, quién sabe. Y es que esto que dices, ¿no? Va a llegar mucha gente que nunca, nunca en su vida logre llegar a la conclusión de, sí es cierto. O sea, mi mejor amiga, que siempre creí que era mi mejor amiga, siempre fue mi crush y nunca lo pude nombrar. ¿Sabes? Qué cabrón. Totalmente. Oye, y en este entorno cerrado en el que creciste y en el que crecimos muchos, ¿no? O sea, la religiosidad es un factor común. Llevo ya casi toda la temporada grabada de este podcast y platicando Ajá. con personas LGBT. No es broma que siempre sale el asunto de la religión, de una u otra forma. Está muy presente en la vida de las personas mexicanas. Los libros fueron una parte importante de como de tu proceso de romper con esa cerrazón. Claro, la primera vez que yo me cuestioné mi sexualidad fue en el cumpleaños de uno de mis tíos más religiosos, porque uno de mis primos me acerca y me pregunta que si algún día o sea, estaría con una mujer. Y yo en ese momento tenía 14 años y le contesto, no, ahorita no porque soy hetero, pero tal vez en el futuro. Y yo súper conforme con mi respuesta, como si hubiese dado el speech ganándome el Oscar. O sea, yo de verdad dije, guau, increíble respuesta. Y después llegué a mi cama en la noche y estaba viendo el techo y dije, güey, qué mamada dije. O sea, ¿cómo es posible que yo estoy diciendo, ahorita no porque soy hetero, pero en el futuro? Y dije, ¿será que me gustan las niñas? Am, pero como te digo, estaba en el cumpleaños del tío más religioso, o sea, no había forma en la que eso estuviese bien en mi casa. Entonces yo dije como, no, güey, no me gustan las niñas, es broma. Y en esto me empiezo como a refugiar mucho en los libros, porque yo sobrepienso un montón. De verdad que si hay una persona que se lleva el triatlón por sobrepensar soy yo. De verdad, mi mente y yo no nos llevamos tan bien a veces. Entonces yo me refugiaba mucho en los libros, pero en ese momento como que empieza esto de que BookTok se hace popular, entonces la gente empieza a recomendar libros y alguien recomienda Rojo, Blanco y Sangre Azul, que es un libro gay muy popular, Casey Mackinston, Dios sé. Bueno, luego chismeamos sobre ese nuevo libro que ya vi que tienes el arc. Sí, qué fuerte. Pero entonces me sale un TikTok que decía, para esto ya va a ser junio de no sé qué año, pero es como justo Pride, ¿no? Eh, Me sale un TikTok que decía, si te gusta Rojo, Blanco y Sangre Azul, tienes que leer Her Royal Highness, que es un libro también de realeza, pero sáfico, ¿no? Y yo dije, pues lo voy a leer, que si no sé qué, que si Pride, porque aparte yo en mi cabeza, como que ya en ese momento era muy ally, pero súper ally, ¿no? Entonces yo dije como, güey, ¿cómo solo voy a ser ally para los hombres gays sin apoyar a las mujeres que aman a otras mujeres? Entonces dije, bueno, voy a leer este libro. Yo te juro, todo el libro, o sea, todo el mundo lee el libro y me dice, güey, es malísimo. Pero es que yo cuando lo leí se convirtió en uno de mis libros favoritos porque fue la primera vez en la que me vi reflejada y dije, güey, claro que soy esta. O sea, fue la primera vez en la que vi un amor entre dos mujeres y dije, amar a otra mujer está bien y se siente padrísimo y se ve padrísimo porque lo estoy viendo como algo padrísimo. O sea, fueron, yo siempre digo así, 320 y tantas páginas de verme reflejada y sentirme válida por primera vez en la historia de mi vida. Y desde ahí fue como, tengo que leer solo esto. O sea, como sí, los hombres gays, pero pues tienen muchos libros y ya habrá gente gay que quiera leer libros gays, pero yo quiero leer puro libro lesbiano. Y así fue como con los libros. Te digo, yo ya sabía desde antes, pero los libros me quitaron como esta imagen de que era algo sucio, algo cochino, algo grosero. O sea, como me quitaron todo el estigma alrededor de la palabra lesbiana y me dijeron, güey, está padrísimo, vente para este lado. O sea, no vente para este lado porque ya está de ese lado, pero como, acepta que estás de este lado. Sí, como de este lado te recibimos de alguna forma, ¿no? Justo, justo.
Y creo que algo que es muy fuerte es que la experiencia de leer y encontrarte en los libros es súper común entre personas LGBT o encontrarte en las letras, porque hay quien a lo mejor se encontró en Wattpad, hay quien se encontró en Tumblr, pero en general como en estas historias. Y yo no sé si es porque pues no vivimos en sociedades como profundamente lectoras, que como en el mundo editorial fue mucho más fácil que empezar a ver representación, a diferencia de, por ejemplo, en el cine, ¿no? O sea, novelas como Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo, ¿no? Que salió cuando yo era adolescente. Tú veías en el cine, o sea, las adaptaciones de esas películas apenas están saliendo, digo, de esas novelas, apenas están saliendo en el cine ahorita, ¿no? O sea, como que en los libros hay mayor diversidad de historias y como que muchas portadas son muy discretas y los papás no se daban cuenta que sus hijos estaban leyendo esto, ¿no? A mí me hacen tres preguntas cada que hablo de lo que me dedico como en redes, que es, o sea, yo me preguntan, ¿qué haces en redes? Y yo, ay, recomiendo libros LGBT. La primera, ¿a poco sí hay muchos libros LGBT? Y yo, ¿qué les pasa? O sea, como siento que totalmente en México no hemos crecido con una cultura lectora y por ende la gente a veces ni siquiera sabe que existen estas historias y totalmente todo el tiempo están como pensando que existen tres, porque aparte siento que las historias LGBT más populares son entre hombres, lamentablemente, porque hay historias sáficas muy buenas. Entonces la gente es como, ay, pero solo existe rojo, blanco y sangre azul, Aristóteles y Dante y la canción de Aquiles. Y yo, no, mira, voltea hacia este rumbo. La segunda pregunta que me hacen más frecuentemente es, ¿puedes recomendar libros con portadas discretas? Porque efectivamente, como muchos papás no tienen esto de, ay, voy a ver qué está leyendo mi hijo, porque todos los papás es como, quiero que mi hijo lea. Muchos de ellos se aprovechan de eso y agarran libros que tienen portadas que nada que ver con que es una historia de dos hombres que se dan como cajón que no cierra. Y, o sea, y de verdad lo leen y es como no pasa nada y yo encantada de dar recomendaciones con portadas discretas. Y la tercera es como justo eso, de que dentro de los, o sea, dentro de la representación en los libros, que, o sea, como qué es lo que la hace diferente a las pelis. Que, o sea, en realidad es como una pregunta que no me la hacen tan así, pero siento que al final todo el mundo siempre es como, es que ¿por qué sí hay libros pero no hay pelis? Y siento que aunque en el mundo editorial sí ha sido un poquito más fácil, todavía hay mucho camino por recorrer, porque yo me acuerdo perfecto que en 2021 en la FIL Guadalajara fui a preguntarle a distintas editoriales que por qué no había ni un solo autor LGBT y me dijeron que esas cosas no vendían, entonces que no valía la pena traer presupuesto. Entonces, siento que la gente totalmente cree que no vale la pena traer autores LGBT por dos cosas, porque tienen LGBT y porque muchos de ellos escriben juvenil y en México aún no se considera el leer literatura juvenil. Y esas son la mayoría de historias que tienen representación, porque obvio hay historias adultas con representación, pero por ejemplo, la mayoría que yo conozco, que yo leo y que yo recomiendo son juveniles. Sí, porque aparte, pues te sigue gente muy joven. O sea, a mí, la primera vez que no me acuerdo si algo hicimos contigo o tú recomendaste el libro, pero yo daba clases en una prepa, ahorita ya solo estoy en la universidad, y me dio mucho street cred, o sea, como tres chavitas distintas así de que saliste con mi creadora de contenido favorita, así de que neta una emoción. Y dije, wow, o sea, esto es de que un fenómeno nacional. Y Sí. pero justo volviendo a lo difícil que es todavía en el mundo editorial. Sí, o sea, es difícil vender un proyecto LGBT, es difícil que los públicos se acerquen a comprar un proyecto LGBT y hay un estigma alrededor del tema muy, muy cañón y creo que es una ventaja esto que dices, ¿no? Todavía está muy asociado el, si lees, eres listo, entonces pues quiero que mi hijo lea. Pues sí, Justo. nunca había pensado lo de las portadas discretas hasta que lo vi en un comentario de uno de tus videos. Hacer accesible el contenido implica que pueda esconderse, ¿no? Entonces eso es Claro. interesante. Yo tengo muchos sueños, muchos, o sea, como siento que muchos de mis compañeros que hablan de libros quieren tener su propio libro. A mí me choca escribir. O sea, del 1 al 10 lo detesto. Mi clase de literatura y mi clase de ortografía y mi clase de español eran mis clases menos favoritas. O sea, yo de verdad no disfruto para nada el escribir, pero me encantaría tener una librería
en donde tú pudieras ir a rentar los libros o sea, de una forma, por ejemplo, si son en tapa dura, o sea, sin el papelito, sin el dust jacket, no sé cómo se dirá en español, pero sin lo que lo cubre para que pueda ser discreto y puedas como llevártelo a tu casa sin miedo a que sea como algo que te delate y trabajar con autores queer para rediseñar chance sus portadas, o no rediseñar sus portadas, pero sí como hacer una versión minimalista o discreta para que toda la gente tenga acceso a la literatura. Es uno de mis proyectos de vida y ya lo estoy empezando a trabajar, pero pues obviamente no es tan fácil tener una editorial porque se Mm. necesitan muchos pesos. Muchos, muchísimos, y de repente eso es lo que falta en este mundo, porque ideas hay muchas, y ahorita que te escuchaba decía, qué importante es, algo que decimos mucho desde los activismos LGBT, que haya personas LGBT tomando decisiones, porque esto de lo que estamos hablando ahorita, estoy seguro que para una persona heterosexual cisgénero, de la edad que sea, sería Lo más como que estuviéramos, innecesario. Sí, ajá, como que estuviéramos hablando en otro idioma, ¿no? Como de, no entiendo a qué se refieren, por qué tendrían que ocultar lo que leen, este, y es como, es que no lo has vivido, ¿sabes? O sea, justo. Y aparte, todo, o sea, todo el mundo me dice que es que ahorita eres como muy queer. O sea, de nuevo, yo en las redes sociales de que todos los videos es como, soy lesbianísima, estoy leyendo lesbianísimas, me enamoré de esta protagonista y así, pero en algún momento no pude serlo y siento que por eso hoy soy así. O sea, hoy estoy muy orgullosa de quién soy porque hubo un momento en el que me daba mucha pena y me daba como mucho miedo que se me viera. Y yo ahorita tengo el privilegio de no ser así, o sea, de cómo poder gritarle a los cuatro vientos de que soy queer, pero hay gente que no tiene ese privilegio y que chance no va a conseguirlo tan rápido como yo, porque yo en un lapso de 5 años pasé de pensar que era súper heterosexual a gritar que soy súper lesbiana. Pero hay gente que ese proceso le toma 20 años y si o sea, y lo único que yo quería en mi proceso era sentirme acompañada, entonces siento que lo único que puedo hacer ahora que ya estoy afuera es acompañar, ¿sabes? sí, y eso trae un peso emocional fuerte, creo yo, ¿no? O sea, seguro te pasa que te cuentan sus historias, te piden consejos, y a mí me pasa todo el tiempo que digo, es que solo soy una persona y tengo cierta cantidad de formación profesional y ciertas herramientas que he tratado en terapia, pero no, a veces sí digo como de, ay, no quisiera el día de hoy hacerme responsable de esas historias. Y la realidad es que cuando ya saliste al mundo y ya les dijiste, yo te acompaño, yo te abrazo, ya no hay, no me quiero hacer la víctima, pero de muchas formas ya no hay un día de descanso en ser esa figura que tiene que escuchar. ¿No? Justo. Te ha pasado que chavitas, chavitos, chavites, te cuentan sus historias y dices, "Ah, ¿cómo manejo esto?" Claro, y aparte, pues, o sea, yo empecé a ser figura pública, que no me considero figura pública, pero empecé a estar como en los ojos de los medios y así, desde mis 15 años. A mis 15 años yo ni iba a terapia. O sea, como a mis 15 años yo seguía haciendo la batalla de que la terapia no es para locos, es para todos en mi casa. Entonces, como ni siquiera iba a terapia. Y desde los 15 años me llega gente que me pide como consejos y así. Y luego hay consejos que dices, ay, obvio puedo dar este consejo porque es como, ¿cómo? Em, le digo a mi mejor amiga que tiene bonita sonrisa y es como, que fácil, puedo con esto, ¿no? Y ese es un ejemplo obvio muy superficial, pero pues no queremos como exponer a nadie. Pero sí luego hay cosas que digo, no sé qué hacer, o sea, ¿qué ¿Cómo te contesto? ayudo? Ajá. Em, y aparte yo soy muy consciente de que no todo el mundo tiene acceso a terapia, porque obviamente mi primera recomendación sería como, ve a terapia, por favor. O sea, pero no todo el mundo tiene como este acceso y esta facilidad. Entonces sí, muchas veces es como, pues mira, no estoy informada sobre el tema, como conozco tal, tal, tal y tal libro que hablan sobre esto, tal vez te podrían ayudar. A mí me ayudaron de tal, tal, tal y tal forma cuando estaba viviendo chance algo parecido. Eh, mis mensajes están abiertos, o sea, si necesitas desahogarte, puedo, o sea, puedo escucharte, pero no puedo darte más soluciones porque esto es como todo lo que tengo, o sea, esta es toda la información que poseo y ya. Y por otro lado, hay una parte muy satisfactoria, ¿no? Seguro, como en poder ser parte de las historias de gente muy joven que está en su proceso de descubrimiento y que ya no hablemos de mi generación, la generación de mi tío, ¿no? Que les tocó vivir
por ejemplo, ¿no? En el caso de los hombres específicamente, la gran pandemia del VIH-Sida y lo que tuvo, ¿no? Las implicaciones que tuvo que se siente muy lejano para ti, para mí, porque no lo vivimos, pero en realidad no fue hace tanto tiempo y hay toda una generación que sigue viva y que carga como con eso. Y sí es muy impresionante pensar que gracias a la chamba de activistas, justo, hoy en día el acompañarnos en comunidad es mucho más fácil, ¿no? Y los vínculos son mucho más fáciles de hacer. Creo que eso es algo que también, a ver, siempre hablamos de lo negativo, pero también es muy bonito, ¿no? O sea, lo hablamos en la entrevista que hicimos para mi canal de YouTube ahorita que ustedes estuvieron en Guadalajara, que en la comunidad LGBT, de que nada más por ser LGBT, muchas veces se crea como este sentido de comunidad solito, de que si estás en un antro y ves a otra persona que tiene como los estereotipos, porque pues al final del día sí son estereotipos de alguien queer, como físicamente, de que automáticamente si te acercas y le dices, güey, me encanta tu outfit, te va a contestar el tuyo más, me encanta más, ¿sabes? Aunque traigas una playera y un pantalón súper sencillos, porque como tenemos como este sentido de vamos a hypearnos los unos a los otros, pero como retomando esto que decías de que la gente mayor está encontrando su lugar, nunca se me va a olvidar que en la primera FIL Guadalajara a la que fui, yo tendría máximo 15,000 seguidores en Insta. O sea, de que de verdad como apenas estaba empezando, pero ya hablaba de cosas LGBT y yo me había peleado con mi mamá por un tema LGBT y me fui a Guadalajara, pues no sin permiso, pero muy cerca de sin permiso. Llego, entro a la feria y se me acerca una niña chiquita, no tendría más de 10 años, o sea, de que de verdad 10 años, 9. Se me acerca y me empieza a decir que ella ve mis videos y que le gustan mucho y que no sé qué, y después se acerca a su mamá y su mamá tendría de que la edad de mi mamá, o un poquito menos, pero o sea, como la edad de mi mamá, y su mamá se acerca, me dice que sí ve tus videos, le gustan mucho todos tus videos, yo veo tus videos y he aprendido mucho con tus videos, a tal punto en el que antes en nuestra casa no hubiésemos permitido que los viera, pero después de que ella me dijera y expresara su interés en que quería conocer tu contenido, los vi, aprendí y dije, ok, voy a dejarla ver el contenido. Yo, o sea, yo lloré, yo me tomé la foto, yo nunca en mi vida he visto la foto, pero seguro salí terrible porque estaba así, mi mamá. O sea, como, sí siento que muchas generaciones están como encontrando su caminito, pero no solo las nuevas generaciones, que pues es más fácil porque están creciendo como en una nueva sociedad, sino que también las generaciones que estaban antes de nosotros, como están entendiendo lo importante que fue la lucha que ya se hizo y la que se está haciendo. Uh-huh. Total, me conmueve mucho escucharte porque esas experiencias, yo no lloro en público y soy así un poco de roca hasta que estoy en terapia. O sea, como que me he hecho de una coraza por mil razones en mi vida, pero de las pocas veces que sí me he roto, justo son esas veces donde gente de generaciones mayores a la mía, o sea, en la FIL Monterrey se nos acercó un señor. Digo, señor, si nos está viendo y no le atino una disculpa, pero yo le calculo unos 65, 70 años, ¿no? Nada que era un jovencísimo y nada más no se pone cremas, pero no, yo creo que era un señor grande. Este, no, y justo sí era, porque justo su discurso fue, estuve toda, estuve toda mi vida esperando a tener referentes, ¿no? Y ahora que los encuentro, evidentemente no solo en nosotros, ¿no? Pero nos lo dijo a nosotros, tengo que estar aquí, ¿no? Para agradecerlo. Y dije, "Puta", o sea, a veces uno no piensa como en el peso que puede tener el hacer contenido sobre estas cosas y el hablar sobre estas cosas que, no sé tú qué pienses, pero sigue siendo un pendiente. O sea, lo LGBT, hay gente que dice, como, bueno, sí, es que lo LGBT ya pasó, ¿no? O sea, como que ya es parte de la normalidad y ya no es un tema a hablar. En la gran mayoría de las casas mexicanas, es un tema que ni siquiera es un tema a hablar porque no se habla, sigue estando invisible. Yo creo que hablar de temas LGBT es mucho más difícil de lo que la gente cree. O sea, para mí hacer una reseña, como hacer la reseña de su libro, ustedes no saben, yo
me senté con el libro enfrente y dije, puta, ¿qué digo? O sea, como es un gran libro, pero ¿qué digo? Porque si empiezo con, esta es la Biblia gay, güey, nadie lo va a ver. Sí, o sea, como todas las cosas que quería decir, como solo iban a llegar al público que ya lo leyó o probablemente está como muy abierto a leerlo, pero sabes, yo quería que la gente entendiera como por qué es necesario que todos lo lean. Entonces, para mí hablar de libros LGBT y en general de temas LGBT me es muy difícil porque sí tienes que encontrarle la forma de como pasar entre los estereotipos, los estigmas, como todo lo negativo y decir como, o sea, sí es LGBT, pero escuchen porque es importante, ¿sabes? Entonces, sí creo que es muy difícil y muchas veces la gente es como, es que ya no existe la homofobia, pero después pasan cosas como la Film Monterrey y dice, ¿seguro? Porque Film Monterrey fue una cosa gigante, o sea, de que no sabes el trauma emocional que fue para mí esa feria. De que, um, o sea, sí vivo con el miedo constante de que me funen por hablar de cosas LGBT y es un miedo terrible de tener, porque para empezar, como cada quien hable de lo que quiera. O sea, yo siento que yo soy muy respetuosa y como me informo mucho cada que hablo, entonces Ujú. no me parece justo que tenga que vivir como con miedo de decir algo que está mal, cuando en realidad no está mal, solo está mal para ciertas personas porque o sea, no se han tomado el trabajo de desinformarse y como de construirse. Entonces, yo sí siento que es un tema muy difícil. Te digo, sí vivo con el miedo constante a que me funen, pero pues ni modo, me gusta. Sí, justo ese miedo constante. Andrea y yo tenemos este chiste de, nos lo decimos todo el tiempo de, ¿y si ya mejor hacemos videos de recetas? O sea, porque de verdad, Ay, Dios. sí, o sea, hay muchos momentos donde dices, ¿por qué me estoy complicando la vida? Y seguro te ha pasado que gente, no dudo bien intencionada, pero a mí me ha pasado muchas veces que me dicen como de, ¿por qué no haces videos de otras cosas? O sea, eh, ¿tendrías más alcance o tendrías más éxito si hablaras de cosas que le interesaran a más gente, ¿no? Y no solo a la comunidad LGBT. Y yo no me voy a cansar de repetir. Claro, haré videos de otras cosas porque tengo otras pasiones, no solo soy LGBT. Justo. Pero, pero es que los temas LGBT no tendrían por qué solo importarnos a las personas que estamos dentro de la comunidad. O sea, nos conciernen a todes, ¿no? Yo, cada que hablo de este, o sea, de este proyecto que te estaba contando antes, que te digo, es un proyecto que ya tengo muy cerca, muy palpable, o sea, como lo trabajo todos los días, que es lo de la editorial, librería, etcétera, como sinónimos, pero ajá. La gente me dice que pues, me voy a morir de hambre, que porque haría algo solo LGBT, o sea, que la gente si ve una librería en físico que venda puras cosas LGBT no entraría, porque lo de hoy en día es comprar a Alice Kellen y Sarah J. Maas. Y yo, güey, es que justo ese no es el objetivo. O sea, Alice Kellen y Sarah J. Maas prácticamente ya las puedes comprar hasta en el Oxxo. O sea, las venden en Walmart, las venden en Chedraui. O sea, como genuinamente, el propósito es precisamente que tú entres a mi librería y no encuentres a Alice Kellen ni a Sarah J. Maas. Porque pueden ser increíbles autoras o pueden no, ya cada quien se formará su opinión sobre ellas. Pero pues no, o sea, como sí existe un público al que le interesa solo eso y el que la gente haga esta clase de comentarios de que, pero es que te va a ir mejor haciendo otras cosas o es que mejor vende otras cosas porque si no te vas a morir de hambre, prueba precisamente que el problema está ahí, o sea, que el problema es que nada más no le estás dando la visibilidad al público que sí hay y que ni siquiera estás haciendo como el trabajo propio de decir, bueno, ¿y por qué yo no entraría a una librería y compraría cualquier otro libro? Porque no tiene que ser de amor, puede ser fantasía, o sea, si tú lees fantasía, hay fantasía LGBT en donde te dicen, la protagonista es lesbiana y hay una escena en donde se besa con una bruja, pero de ahí en fuera tenemos 400 páginas de fantasía épica en donde está luchando contra dragones y así, pero nada más no te das la oportunidad porque tienes como este estigma muy metido en tu cabeza de fantasía Sarah J. Maas, ¿sabes? Eh, entonces sí siento que los comentarios así a mí me hacen enojar mucho. Sí, es que hay gente que puede tener las mejores intenciones, pero hay comentarios que pues también yo quisiera que la gente entendiera que los comentarios que nos hacen enojar a las personas LGBT no suceden en un vacío. O sea, si parece que nos enojamos de la nada, es porque hemos escuchado el mismo comentario 500 veces o porque nos recuerda a la vez en las que una maestra nos dijo que nos íbamos a morir de hambre por eso, ¿sabes? O sea, porque sucede como parte de nuestra historia y no como algo aislado. Y eso es lo que luego no se entiende. Justo. Siento que parte de mi historia como adolescente y uno de los comentarios que más me hace enojar
de la nada, o sea, sí, como dirías tú, de que cualquiera lo vería y diría como, se enojó de la nada, pero es que de verdad, te juro, escucho ese comentario tantas veces, es en antros, pedas o lo que quieras, o sea, dos distintos comentarios como por parte de dos géneros. Primero, mujeres, cada que como estamos platicando de lo que quieras y me preguntan de que tienes novio, o sea, para empezar, como que siempre asumir heterosexualidad a mí me hace enojar, pero es como, pues, güey, o sea, sí me veo hetero, o sea, como no, X. Entonces, cuando me preguntan si tengo novio y nada más contesto como, ay, no, soy lesbiana, y me dicen, ay, pero no te vayas a enamorar de ti. Neta, es el comentario que más me enoja. A Como que me enamorar gustan de... las mujeres. Ajá, o sea, ellas me dicen de que no te vayas a enamorar de mí. Ah, ok, ok. Ajá. Y yo, que me gusten las mujeres no significa que me gustan todas. Tengo gustos. Y aparte tengo novia, ¿sabes? Como yo solo estaba diciendo que no tengo novio y que soy lesbiana para llegar al punto en el que te iba a decir que tengo novia y ya me estás diciendo que no te enamores. Es como, güey, eso me parece de lo más desinformado. Te juro, uno de los comentarios que más me hace enojar. No más, ya me enojé ahorita. Y también por el otro lado, cuando un hombre me está tirando el pedo, yo nunca contesto no soy lesbiana, ¿sabes? Solo contesto no. Y yo siento que eso debería de ser suficiente y nunca es suficiente y siempre tengo que llegar a decir, no, es que soy lesbiana y tengo novia. Y hay algunos hombres que todavía, a pesar de que ya les dije 3 veces no, después les di una excusa, que no debería de darles excusas, pero les digo como, güey, estoy casada. Todavía es como, ay, y me invitan o, ay, me dejan besarlas. O sea, cualquier cosa en donde se me sexualice a mí como mujer J, yo digo, no, 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 no. Guácala. Sí, pues es que por eso uno se enoja, porque no sucede una vez, no sucede dos veces. Es parte de la normalidad, los comentarios lesbofóbicos, justo la sexualización, todas esas cosas son parte de la cotidianidad. Y pues por eso cuando alguien llega y dice tonterías, pues uno se enoja, ¿no? Justo, y aparte, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa mucho, pues todo mi grupito es LGBT. Entonces, muchas veces nosotros como nos burlamos de estos comentarios haciéndolos a la inversa, ¿no? O sea, de que como jugando, te digo, al revés, hacer no heterofóbicos, porque pues eso no existe, pero sí como de que si mi mejor amigo es hombre y le gustan los hombres, como que está teniendo una interacción conmigo y yo le digo, ay, pero no te vayas a enamorar de mí, ¿eh? Y pues ya entre nosotros nos cagamos de risa, pero el otro día que estábamos haciendo como esto mismo, en donde, o sea, él está diciendo como, no, no, no sé qué, y yo le dije, ay, no, pues invítame a ver. Entonces dije de que, güey, imagínate que la gente heterosexual viviera esta realidad, o sea, como de verdad se sacarían mucho de pedo, o sea, estarían muy confundidos y dirían, ¿por qué hacen estos comentarios? Son horribles. Y sí, nosotros nos estábamos muriendo de risa porque estábamos como resignificando algo que para nosotros no es bueno, como riéndonos de ello, pero si eso fuera realidad, o sea, de verdad, como piensen en todos los comentarios que se hacen homofóbicos al revés y dices, güey, está terrible, o sea, como porque nosotros ya estamos tan acostumbrados que hacemos chistes, pero si ellos lo escucharan de verdad se quedarían como cárcel y nos meterían a la cárcel. Sí, sí, es como no, no es sobre lo LGBT, pero este comentario que dicen de que si los hombres cisgéneros se pudieran embarazar, uno podría abortar en el Oxxo. Y sí, o sea, como si vivieran la realidad opuesta, la realidad contraria, pues, pues seguramente las leyes serían distintas y la cultura sería distinta porque evidentemente la experiencia heterosexual sigue estando en el centro y la gente, o sea, la heteronorma sigue estando muy fuerte aunque la gente no se dé cuenta. Justo, justo. Aparte de que cuando aprendes la palabra heteronorma, no puedes dejar de verla. Yo siento que la gente no se da cuenta que hay mucha heteronorma porque ni siquiera sabe qué significa, pero el día que aprendes el significado, de verdad que no puedes dejar de verla. O sea, vas en la calle y escuchas cómo hay mamás que le dicen a sus niñas de que, ay, y ya tienes novio y ves a la niña y no va en el kinder, ¿sabes? O sea, de que apenas va en el kinder. Como no tiene años para tener ni pensar en novios, como por qué le andan haciendo esas preguntas de que, güey, que le pregunten si le gusta el chocolate o la fresa, o no sé, y hasta eso, ¿por qué tendría que elegir? O sea, como, sí hay mucha heteronorma, pero la gente no se da cuenta, pero siento que no se da cuenta, muchos sí desde un lugar ignorante, pero muchos desde
que de verdad ni siquiera se han informado. O de que de verdad no se quieren dar cuenta. O sea, creo que hay un gran problema socialmente de que no nos queremos dar cuenta de que estas cosas están pasando y de que voltear a ver lo queer todavía es muy incómodo. Y coincido contigo, la palabra heteronorma a mí me cambió como la perspectiva de la vida, porque una cosa es hablar de homofobia, ¿no? Este problema individual en el que yo le tengo odio o aversión a lo que entiendo como homosexual. Y otra cosa es hablar justo, ¿no? De la heteronorma, de este sistema en el que hay algo normal, que es la heterosexualidad, y todo lo demás que no somos normales, entre comillas, pues estamos jerarquizados hacia abajo, ¿no? Y eso creo que es importante, porque sí, está en todos lados, y eso me lleva como de regreso a los libros, porque sí, es cierto lo que decíamos al principio de en el mundo editorial hay mayor representación, pero tú diste en el clavo en algo y quisiera como dar unos pasos hacia allá en cuanto a la literatura que se escribe para jóvenes en México o en español en general, porque yo sé, y eso he aprendido hablando con gente creativa de todos los rubros, que hay mucho talento en México, mucho, mucho talento y muchas ganas de hacer proyectos creativos. Pero tú vas y ves los libros para jóvenes con temática LGBT y todos están escritos en Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, ¿no? Apenas el año pasado, de los pocos como grandes, grandes libros, fue el que Alberto Villarreal sacó el libro este que es de dos chicos gay, que como dices, lo gay sigue siendo lo único visible, pero aún así es de lo poquitito, ¿no? Y a mí me dio gusto, aparte de porque estoy infinitamente enamorado de ese hombre, una persona con su plataforma y el tamaño de su alcance, tal cual, es de los pocos que sí se publican hablando de temas LGBT para jóvenes. Después de esta larguísima pregunta, ¿por qué crees que esto sea así? Pues creo que se responde solo con lo de Alberto. ¿Cuántos libros le tomó escribir un libro queer? O sea, ¿cuántos libros tiene afuera antes de que uno queer estuviese afuera? Eh, en México sí hay muchísimas historias LGBT, solo no se les da casa en editoriales grandes, a menos que seas un autor con nombre, y yo hasta eso estoy como muy en contra de que a los autores con nombre a algunos se les deje. Yo nunca he hablado de esto públicamente, pero creo que sería un buen momento para hacerlo. Conocí a una autora muy famosa, ella es muy heterosexual, muy blanca, Alice Kellen, y ella tiene una historia gay. Cuando le pregunté que de dónde venía su investigación para hacer historias gays, porque es normal que veamos a mujeres escribir historias, pues, gay, lamentablemente, porque a mí sí me parece que, o sea, para escribir una historia tienes que informarte mucho, entonces yo quería saber de dónde venían sus bases, y ella me dijo, como muy en resumidas cuentas, que tenía dos nombres de hombres favoritos y que no quería elegir, entonces que la historia originalmente era heterosexual, pero eligió cambiarle el género a uno de los, o sea, a uno de los protagonistas para que él pudiera usar sus dos nombres, ¿no? Y pues, o sea, de que no, o sea, pueden hacer lo que quieran con Alice Kellen, yo a partir de ese momento dije como, güey, voy a dejar de consumirla, y te digo, la editorial yo no creo que le haya abierto el espacio para publicar esa historia porque la historia es gay, sino porque es Alice Kellen y pues la neta sus libros se venden como pan caliente. Um, pero sí creo que la industria editorial todavía cree que esas historias no venden y que no vale la pena lanzar un nuevo nombre cuando pueden como lanzar un nombre que medio vendió según las editoriales, en otros lados, ¿no? Entonces, por eso agarran libros que fueron como muy populares en comunidades que hablan inglés y los traducen, pues porque es más seguro que agarrar nuevos nombres y ponerlos en la mesa cuando es un tema tan delicado y que mucha gente no va a leer. Entonces, yo sí creo que viene de allá, eh, porque aparte, la verdad es que los libros que algunas editoriales han traducido están hechos con las patas, o sea, tienen una traducción muy mala. Entonces ahí se nota a qué clase de editores ponen y qué presupuesto le ponen a las historias, o sea, como de verdad les dan lo mínimo. Entonces, a pesar de que me enoja bastante y como si es una lucha constante que traigo con las editoriales, Ujú. porque, o sea, por ejemplo, yo sé y varias editoriales me han dicho que publique un libro, ¿no? Que publique un libro con ellos. Y yo, es que yo no escribo, pero la razón por la que le darían casa no es porque sería una historia LGBT, es
porque hablo de libros y me he vuelto popular y la gente quiere leer algo mío, ¿sabes? Entonces, o sea, no me sorprende que las editoriales todavía se quieran mover solo como por lo que les va a traer dinero y no quieran arriesgarse en cosas juveniles o en cosas delicadas, porque siento que la palabra que la gente utiliza para describir por qué no algo es LGBT o no, es como, es que es un tema delicado todavía. Delicado. Ujú. Sí, sí, sí. Y a ver, es evidente, ¿no? Que van a funcionar así las empresas porque, pues es el sistema en el que vivimos. ¿Es el que me gusta? No, pero es en el que vivimos. A Creo que nadie. es ahí donde, no, pues a ellos seguramente, pero sí, es ahí donde entra la cuestión del privilegio y cómo lo usas, ¿no? Porque tú lo tienes muy claro. La razón por la que se acercan muchas veces es, pues porque tiene cierta plataforma, tiene cierta popularidad y a fin de cuentas es un producto que hay que vender. Y a mí sí me parece como muy admirable o agradezco mucho cuando hay personas que tienen esa plataforma y dicen, ok, la voy a usar para esto, ¿no? Para contar una historia LGBT, porque hay muchísima gente que más bien prefiere, pues, irse por un camino que va a vender más. Y está bien, es aceptable. Pero es cierto que nos hace falta representación y a mí me gustaría, porque así como este ejemplo que me pareció muy fuerte lo que acabas de decir de, pues yo había escrito una historia heterosexual y pues nada más le cambié los nombres porque, pues, no mames, pero nada de los retos particulares de una relación LGBT está en tu historia, porque no la investigaste, porque no lo entiendes. Asimismo, no es lo mismo ser LGBT en Pachuca, se me ocurrió una ciudad, que en Toronto, ¿no? Y entonces por eso creo que es importante que se haga producción de historias de México, ¿no? Porque ser LGBT en México es diferente. Ujú. Aunque sí hay varias, bueno, no son varias, son dos, pero tienen varias historias. Editoriales y librerías mexicanas que publican autores mexicanos con historias LGBT y no solo son historias gays, que muchas veces es lo único que vemos, sino que o sea, tienen de todo. La primera se llama Taika Editorial, como suena, o sea, sí, sí, como suena, se escribe. Ellos tienen muchísimas historias LGBT y de hecho una amiga mía de danza publicó una de sus historias con ellos y de que yo me acuerdo que fue, o sea, como no fue gracias a mí, ¿verdad? Pero yo sí le dije como, oye, topo esta editorial y bla, 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 y unos meses después nada más me dijo como, oye, subí mi cuento y sí me lo aceptaron y así. Entonces, verdaderamente ellos sí se basan en pura calidad y no en nombre, o sea, como no tienes que tener plataforma ni nada como para publicar. Si ellos consideran que tu trabajo es bueno, te ayudan a publicarlo. Y tienen historias muy buenas y muy crudas. O sea, siento que yo leí una que se llama You Love You, que es la historia de dos personajes trans, que también nunca había leído eso, o sea, como dos personajes trans enamorándose. Y precisamente por eso como comparten los mismos miedos. O sea, como, no sé, es una historia que yo leí y la verdad es que la realidad trans mexicana es muy diferente a la realidad trans estadounidense, como dices tú, porque allá, pues, no es que tengan más privilegios, no es que yo quiera decirles hay privilegiados, como obviamente están viviendo su propia lucha y no la sabremos porque de nuevo nosotros estamos aquí y ellos allá, pero sí en todos los libros con representación trans que había leído, que son de autores como estadounidenses, todos tienen como ya top surgery, o sea, todos como tuvieron acceso a eso desde muy chiquitos y así. Y te digo, es porque viven en una realidad diferente o chance viven en una realidad ideal que el autor se inventó, que también es validísimo. Pero aquí sí yo dije como, esta es una historia trans muy diferente y yo quedé enamorada de los libros de Taika. Y existe una librería que publica también puros libros LGBT que se llama Somos Voces. Sí, sí, es un espacio muy bonito. Es un espacio chiquito en la zona rosa que yo recomiendo mucho. He ido algunas veces y Yo pues nunca he tiene... ido físicamente, pero ¿Nunca en has ferias me ido? los he dado. No, es que no soy de Ciudad de México, entonces casi no Sí, ni estoy ahí yo. nunca. Sí, no, yo tampoco, pero cuando he ido, que voy a veces como mucho por trabajo, es un espacio muy bonito. Saludos a Somos Voces que aparte le tiran muy buena onda a este proyecto. Oye, ya hablamos de la representación que hay. ¿Qué representación
todavía nos falta? ¿Qué te gustaría ver más en los libros? Pues yo, o sea, no es tanto LGBT, pero yo siento que sí es representación. A mis 15 años, cuando entro en esta etapa de que sé perfectamente quién soy, pero no voy a decirlo en voz alta porque tengo como mucho miedo, como lo único que quería era validación social, por ende entré como en un periodo muy cuestionable de vida en donde tenía anorexia y como constantemente estaba luchando como contra mí misma porque también, pues, por comer mal y como por muchas cosas, o sea, hacía mucho ejercicio, me maquillaba todos los días de que cara completa llena de maquillaje porque pues quería sentirme bonita. También tenía muchísimos granitos, o sea, como veo fotos de ese momento y güey, te juro, era preciosa, pero veo fotos de ese momento y me acuerdo que yo me sentía la persona más fea del mundo. O sea, como creo que en los libros no hay suficiente representación como en general de cuerpos, o sea, también hay muy pocas protagonistas gordas. Eh, o sea, claramente en el momento de mi vida en el que era anoréxica era gordofóbica, porque mi mayor miedo era ser gorda, y yo ni siquiera sabía que era gordofóbica, ¿sabes? O sea, como hay tanta desinformación sobre lo que es bonito y lo que no es bonito, o sea, como no sabes cuánto me enoja. Eh, o sea, no sabes cuánto me enoja saber que hice pasar a mi yo de 15 años por eso, solo porque no estaba informada. O sea, y leía todo el tiempo, pero es que, ¿sabes qué leía? Protagonistas blancas que amanecían flaquísimas y se ponían lo primero que se encontraban en su closet y se veían padrísimas. Y yo solo quería ser como ellas porque ellas se conseguían al muchacho más guapo de toda la escuela, ¿sabes? O sea, como, ¿por qué no podía pasarme a mí? Y en realidad como, de nuevo, no existe lo hubiera, pero si hubiese crecido como con personajes que no se veían así, o sea, que no eran como estereotípicamente bonitos y que tenían granos y que sus granos les valían madres o que tenían lonjitas y les valía madres, porque aparte algo que yo no entendía era que yo he sido deportista toda mi vida, hacía un chingo de ejercicio y nada más no, o sea, como no me sentía flaca, no me sentía bonita, entonces como si yo hubiese crecido con más representación sobre cuerpo, sobre salud mental, porque obviamente también, pues tanto, o sea, tanto pinche problema era porque tenía como problemas de ansiedad y muchas cosas sin resolver, como sin tratar. O sea, si yo hubiese crecido como sin este estereotipo de ser alguien perfecto, otra cosa hubiese sido, entonces como sí abogo mucho por la representación LGBT, pero la verdad es que ya hay muchísima representación LGBT. Creo que la única que no ha habido tanto es como poliamor, me gustaría ver menos monogamia en los libros que, porque aparte siento, o sea, a mí me parece irreal que en las historias de fantasía no sean todos poligámicos, ¿sabes? O sea, ¿cómo me vas a Ya sé. decir que son personas inmortales que llevan vivas 8,000 años y que los 8,000 años decidieron ser heteros y polígamos? Digo, y monógamos. O sea, eso no es real, Sí, no es real. Entonces me gustaría ver más poligamia, pero también me gustaría ver como fuera de la representación LGBT, representación de personas, como en general, personas que se sientan como personas y no como Barbies. Que hasta las ok. Barbies ya están cambiando su representación, ¿y? Sí, sí, ahí vamos. Hay mayor diversidad en todos los espacios. Creo que gracias a justo a, pues a los activismos, ¿no? Y a la manera en que vamos transformando los discursos. Vamos a ir cerrando y me gustaría justo de esta, tú, en este entorno cerrado del que hablábamos al principio, si pudieras regalarle un libro a esa niña que estaba como todavía muy confundida, que su primo llegó y le movió todo, ¿qué libro le regalarías? Le regalaría mi libro favorito actualmente. O sea, no podría regalarle como, o sea, por ejemplo, por mucho que me gusta y se lo daría a muchas personas resistencias queer, no podría regalarme eso porque me asustaría mucho. Eh, Siento que me regalaría mi libro favorito, que lamentablemente no está en español, pero se llama Who I Was With Her. Justo es la historia de una niña que está tan, tan, tan en el closet, em, que cuando su novia se muere, como que no puede duelarla porque pues está muy en el closet, nadie sabía que eran novias, si ella se pone triste se va a delatar, entonces como se odia, o sea, de verdad se odia, odia cómo se ve, odia cómo siente, odia todo de ella.
porque no puede salir am, y convenientemente, o sea, obvio para la trama del libro, pero ella hace atletismo, entonces corre y constantemente describe que cuando quiere dejar de sentir algo, corre. Y creo que la historia al final como nos da a entender que no pasa nada si a veces dejamos de correr. O sea, que está bien estar tranquilos y sentados y dejar que el peso de todo te caiga encima y que lo sientas. Y yo siento que eso es algo que esa Alecita necesitaba. Como Qué dejar de correr. bonito. Oye, al final siempre me gusta preguntarles lo mismo. Son 5 preguntas genéricas para todos, para conocerles mejor, y son Sí. respuestas muy rápidas. Entonces, ¿cuál es una escena de una película que siempre te haga llorar? Ah, no es una película en específico, pero cualquier película que tenga un perro y el perro se muere, ahí. Cuando estabas en la primaria, secundaria, ¿cuál sería la razón más probable por la que llamarían a tu mamá, ya sea para regañarla o para felicitarla? Para regañarla porque le contesté a los profes, para felicitarla porque tengo muy buenas calificaciones. Excelente. Si pudieras cambiar solo una cosa de la sociedad mexicana, ¿qué cambiarías? Su apertura. O sea, haría que sean como más resilientes con la información que reciben y tengan más apertura a recibirla. Excelente. ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado en la vida? Eh, que si tengo miedo de hacer algo, que lo haga asustada. Muy bien. Finalmente, si fueras una princesa de Disney, ¿quién serías y por qué? Rapunzel. ¿Por qué? La pregunta más fácil. ¿Por qué serías Rapunzel? La amo, es mi ídola. Siempre va descalza, me cago usar zapatos. Em, como no lo sé, me encanta su cabello. O sea, siempre me ha encantado Rapunzel como quiero ser Rapunzel. Siento que como, es el reflejo claro de si tienes miedo de hacer algo, hazlo asustada. La mujer se cagaba de miedo toda su aventura y aún así ella era como, quiero ver las luces flotantes. Y de pronto su vida cambió como 180 grados y la mujer fue como, pues bueno, lo tomo. O sea, está colero, pero lo tomo. O sea, como yo quiero ser Rapunzel. Me encantó. Sí, Rapunzel es fantástica. Aparte, Dana Paola la dobló excelentemente Sí, bien. sí, sí, sí. Ale, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir a platicar conmigo un ratito. Ha sido una muy bonita conversación. Siempre quedo sorprendido, no sé, de tu elocuencia. Aparte de que hablas muy bonito, tienes una voz muy bonita. Gracias, muchas gracias. No, mil gracias por venir y no sé si haya algo especial, algún proyecto especial que quieras promover o simplemente invitar a la gente que no te sigue a seguirte. No, pueden seguirme, aparezco como libros, 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 todo junto en todos lados. En Instagram tiene 2 S al final. Lean muchos libros lesbianos, sean muy felices. Muchas gracias por invitarme. A mí me encanta platicar. Yo, de nuevo, ahora voy a salir con miedo a que me funen por funar a Alice Kellen, pero no pasa nada. No pasa nada, porque aparte tú no hiciste nada mal en esa situación. Justo, yo nada más escuché. Y yo, Exactamente. entiendo. Sí, Pero oye, bueno, o sea, no le dijiste nada, solo fue como de... ujú". o sea, lo que pasa es que estábamos con varios amigos, era un meet and greet privado, entonces Ya. como dije, pues, güey, o sea, como mejor no digo nada y el fandom de Alice Clan es un fandom muy fuerte, entonces esto pasó en marzo del año pasado y Ujú. te digo, esta es la primera vez que lo digo de que a alguien que no sean como mis amiguitos que estaban ahí en ese momento en donde les dije de que, güey, ¿escuchaste lo que dijo? Y todo, sí, entonces, o sea, de que, sí, no, pues no dije nada porque pues, no tiene caso pelear, la verdad, o sea, como aprendí ya a elegir mis batallas y esa era una batalla que yo no iba a librar. Totalmente. Pues Sí. bueno, muchísimas gracias, Ale. Gracias por acompañarnos y gracias a todos, todas y todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.